Amigos, amigas, bienvenidos a su canal Hablemos. A través de él conocerás la forma directa de poder encontrar primicias, relatos, acontecimientos, moda, originalidad, invento, sublimidad y la manera de encontrarte, con el propósito de alcanzar la superación que siempre has deseado. Atrévete a escuchar nuestras charlas y te aseguro que siempre querrás que hablemos. Calor intenso 2. No, ella tenía razón. No le había contado nada sobre su familia y conocía la causa. Había llevado a Patrice, su amante de la universidad, a casa y se le había presentado a su familia como la mujer con la que algún día se casaría, la mujer que algún día tendría sus hijos. Ella había intimado con sus familiares, les había caído bien y al final los había traicionado a ellos tanto como a él. Miró hacia el techo y pudo ver todos sus errores. Y el primero de muchos era haber dejado que pasaran 2 años sin buscar a Kalina. Era bien consciente de lo que su padre le había contado, pero había dado por hecho que al final ella reflexionaría y comprendería que el general no había sido completamente sincero. Sin embargo, ella había creído lo peor, esencialmente porque en realidad nunca lo había conocido. De repente le sonó el teléfono móvil. Lo sacó del bolsillo y vio que era su hermano mayor, Dylan. Entre ellos solo había una diferencia de edad de 2 años y siempre habían sido cercanos. ¿Hola? No hemos tenido noticias tuyas en tiempo y pensé ver cómo estabas, dijo su hermano. Se apoyó contra la pared. Siendo Dylan el mayor, prácticamente se había ocupado de todo cuanto sus padres y sus tíos habían muerto en un accidente de avión. Había habido 15 Westmoreland, 9 de ellos por debajo de los 16 años, y Dylan había jurado que los mantendría todos juntos, y lo había cumplido. Micah había estado en su 2º año de universidad y no había podido echarle una mano, pero Ramsey, su primo, apenas unos meses más joven que él, había arrimado el hombro. «Estoy bien», se oyó mentir. Entonces respiró hondo y añadió: «Esta noche he visto a Kalina». Aunque Dylan nunca la había conocido en persona, sabía quién era. Una noche en casa, Micah le había contado a su hermano todo sobre ella y la causa que los había separado. Dylan le había sugerido que se pusiera en contacto y aclarara toda la situación. Además, le reconciliar lo que sentía por ella. Pero en una venta de obstinación no se le permitió. Lamentó haber seguido el consejo de su hermano. ¿Y cómo se encuentra? Sigue odiándome. Sí, es lo que quiere saber. Se pasó otra vez la mano por la cara. Adelante, di que ya me lo dijiste. Yo no haría eso. No, no era el estilo de su hermano. Bueno, ¿qué piensas hacer, Micah? Le pregunta. Se debía a que Dylan sabía lo mucho que Kalina significaba para él, aunque ella lo desconociera. No estoy seguro porque, sin importar lo que digo, no me cree. Una parte de mí desearía poder olvidarlo, pero no puedo. Dylan, me es imposible dejarla. Entonces, no lo hagas. Tú nunca has abandonado.
El Micah Westmoreland que conozco va tras lo que desea y jamás ha dejado que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Pero si no la quieres lo suficiente como para luchar por ella y hacerle ver la verdad, entonces no sé qué decirte. Y como si el tema de Kalina hubiera quedado cerrado, Dillon se puso a hablar de otra cosa. Le contó que su cuñada Bella avanzaba bien en el embarazo y que los médicos habían confirmado que serían gemelas. Son la primera chica de nuestro lado de la familia, dijo. Sus padres siempre habían tenido chicos, 7 en total. Lo sé, y todo el mundo está entusiasmado y preparado para que nazcan, repuso Dillon. Aunque nadie más que Jason, indicó a su hermano e inmente padre. El resto de la conversación lo puso al día sobre lo que pasaba en casa. Su hermano Jason se había asentado en la felicidad marital, al igual que su primo Dervinger. Dillon también mencionó que el hijo de Ramsay y Cole nacerían en unos meses. ¿Crees que podrás venir para el bautismo del pequeño Callum? Movió la cabeza. Otro caso familiar que le costaba creer que hubiera sentado la cabeza. Pretendo estar allí, afirmó. En unas pocas semanas dispondré de unas vacaciones de 30 días. Pasado mañana me voy a Baghdad, donde permaneceré 2 semanas. Desde allí volveré a casa. Baghdad era una ciudad pequeña y hermosa en el norte de la India, cerca de las laderas del Himalaya. Será estupendo volver a verte. Micah rió entre dientes. Haces que suene como si llevara años sin ir por casa, Dill. Estuve hace 7 meses para la recepción nupcial de Jason. Lo sé, pero cada vez que vienes a casa y conseguimos reunir a todos, es estupendo. Micah asintió. Todos los Westmoreland estarían presentes, incluidos sus primos de Atlanta. Momentos más tarde, pusieron fin a la conversación. Fue al dormitorio para desvestirse y darse una ducha. La pregunta que le había hecho Dillon reverberaba en su cabeza. ¿Qué iba a hacer acerca de Kalina? Lo que tenía claro era que, tal como le había dicho a ella, no tenía intención de dejar que el mayor Rose se le acercara. ¿Y cómo piensas impedírselo? Se mofó su propia mente. Respondió hondo. Dillon tenía razón. Él no solía abandonar y era hora de que hiciera que Kalina fuera consciente de ello. El teléfono Molly lo sacó de sus pensamientos. Lo extrajo del bolsillo del pantalón y vio que se trataba de una llamada oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Sí, Mayor Harris. Dr. Westmoreland. Primero quiero disculparme por llamarlo tan tarde. Y segundo, llamo para informarle de cambios en la misión a la India. ¿Cuáles son esos cambios, Mayor? Saldrá mañana en vez del lunes. Y la esposa del Mayor Moore está de parto ahora mismo, de modo que ha habido que sacarlo del equipo. Tendremos que enviar un reemplazo. Micah dirigía el equipo de respuesta epidémica de los Estados Unidos, compuesto por unos 30 epidemiólogos, de modo que era la norma llamarlo para comunicarle cualquier cambio. Estaba a punto de darle las gracias a la Mayor y cortar cuanto ella añadió. Ahora he de llamar a la doctora Daniels, por desgracia.
deberá cancelar sus vacaciones para ocupar el puesto del Dr. Moore. A Micah se le disparó el pulso. ¿Qué acaba de decir?, preguntó con el fin de cerciorarse de que había oído bien. Que la doctora Daniels será el reemplazo del Dr. Moore, ya que es la siguiente en la lista de personal de guardia. Por desgracia, iba a empezar sus vacaciones mañana. Qué pena, comentó, sin sentir ninguna simpatía. Lo que para otros era mala suerte de Kalina, para él representaba una bendición. Ni aunque lo hubiera planeado adrede, hubiera podido conseguir un cambio mejor. Desde luego, cuando ella se enterara, automáticamente pensaría lo peor. Daría por hecho que la modificación había sido idea suya y que era el responsable de estropearle las vacaciones. Aunque no sería la primera vez que faltase, lo acusaba de algo. Buenas noches, Dr. Westmoreland. Buenas noches, Mayor Harris. Se despidió con tono risueño. Ya solo le quedaba trazar un plan para cerciorarse de no entorpecer las cosas con Kalina en esa ocasión. Kalina iba de un lado a otro de su habitación de hotel. ¿Qué iba a hacer con Micah? Había sabido que dejar que besara había sido una mala elección, pero no había sido capaz de resistir esa boca sobre la suya, y a pesar de lo mucho que le gustaría hacerlo, no podía echarle en exclusiva la culpa a él. Ella había buscado esos labios con tanta codicia como él los suyos. Una oleada de calor la había consumido en el instante en que le había introducido la lengua en la boca. Lo reconocía, seguía atraídos el uno por el otro. No pasaba nada por eso. Frunció el ceño. Claro que pasaba, en especial incluso en ese momento. Las sensaciones vertiginosas se habían apoderado de su estómago. Sabía con absoluta certeza que no quería sentirse atraída por Micah Westmoreland. No quería tener nada que ver con él. Punto. Miró el reloj y vio que era medianoche pasada. Aún seguía con el vestido de cóctel puesto. Había empezado a ir de un lado a otro de la habitación en el instante en que llegó al hotel. ¿Por qué dejaba que le hiciera eso? ¿Y por qué él mentía, afirmando que no había estado compinchado con su padre cuando ella sabía que era falso? Fue a sentarse al sofá, ya que no quería acostarse, pues sabía que en cuanto lo hiciera, solo soñaría con Micah. Reclinándose, recordó la primera vez que había trabajado juntos. La había ido a buscar al aeropuerto de Sydney. Se había conocido un año antes y la atracción por el otro había sido ardiente e instantánea. Ese día había necesitado 5 minutos con él para darse cuenta de que no había menguado ni un ápice, y los dos merecían el crédito por tratar de ignorarla. Después de todo, tenían que llevar a cabo un trabajo importante, y lo habían logrado durante la primera semana sin tocarse ni una sola vez. Pero al comienzo de la segunda había sido el final de dicha situación. Había sucedido una noche en que había quedado trabajando hasta tarde, ordenando muestras, diseccionando aves, tratando de asegurarse de que la gripe aviar no se extendiera al continente de Australia. Técnicamente, él había sido su jefe, ya que dirigía el equipo del gobierno, pero él nunca había ejercido el poder de dicho cargo sobre ella o cualquier otra persona. Micah era un líder nato y todo el mundo le concedía con facilidad el respeto
que merecía. Y aquella noche en particular, ella le había dado otra cosa. Hasta aquella noche había creído que todo acto sexual estaba sobrevalorado. Mika le había demostrado su error tantas veces que con solo recordarlo aún experimentaba una sensación de hormigueo. Había dado por hecho que se trataba de la aventura de una noche, pero no había sido el caso. La noche siguiente, él la había invitado a cenar y le había propuesto una relación sin ataduras, siempre que estuviera interesada. Y lo había estado. Estaba decidida y dedicada a su carrera, y no quería involucrarse más que él en algo serio. A partir de entonces había mantenido una relación exclusiva durante los 2 meses que había permanecido en Sydney. Kalina se sentía tan satisfecha con la relación que cuando le negaron una petición previa para ir a Beijing, no le molestó. Esa satisfacción había durado hasta que regresó a los Estados Unidos y descubrió la verdad. No solo su padre había manipulado sus órdenes, sino que había solicitado la ayuda a Mika para que hiciera lo que fuera necesario con tal de que la mantuviera contenta en Sydney. Se había sentido como una tonta, pensando que ya había dedicado demasiado tiempo a recorrer el camino de los recuerdos. Se levantó del sofá y fue al dormitorio para cambiarse y tratar de dormir cuando sonó su teléfono móvil. Lo recogió de la mesita y vio que se trataba de la mayor Sally Harris, la coordinadora administrativa responsable de los encargos que le encomendaba a ella. Se preguntó por qué la llamaría tan tarde. Levantó la tapa del aparato. Sí, Mayor Harris. Doctora Daniels, lamento llamarla tan tarde y quiero disculparme porque he de transmitirle malas noticias. ¿Cuáles son? Frunció el ceño. La esposa del Dr. Moore se ha puesto de parto hoy mismo, por lo que ha habido que descartarlo del equipo de respuesta epidémica, que iba a ir a Bajadá. Sé que sus vacaciones iban a empezar mañana, pero necesitamos su ayuda en la India. Kalina respiró hondo. ¿Cuánto tiempo me necesitará allí? 2 semanas a partir de mañana, y luego puede reanudar sus vacaciones. Asintió. ¿Doctora Daniels? Insistió la mayor. Resignada respondió. Sí, desde luego, aunque no tenía elección en la materia. Era una civil, pero ello no significaba que no debería cumplir las órdenes de su jefe, y no tenía derecho a enfadarse con Jess Moore porque su esposa fuera a tener un bebé. Estaré lista. Gracias. Le enviaré la información a su correo electrónico. Y al Dr. Westmoreland ya se le ha notificado del cambio en el personal. Estuvo a punto de soltar el aparato. ¿El Dr. Westmoreland? Sí. ¿Por qué se lo notificó? Porque es el director del equipo. La cabeza de Kalina comenzó a darle vueltas. Nadie debería ser tan cruel como para volver a hacerle trabajar con Mika. Fue el Dr. Westmoreland quien sugirió que yo reemplazara al Dr. Moore. Inquirió con suspicacia. No, el momento de que la llamara a usted es que es la siguiente doctora de guardia en la lista de suplencias. Con un movimiento de cabeza pensó en lo afortunada que era. La idea de pasar 2 semanas junto a Mika hizo que echara humo. ¿Doctora Daniels? ¿Sí? ¿Hay algo más que quiera saber? No, nada. Gracias, doctora, y buenas noches.
Buenas noches, Mayor Harris. Cortó la comunicación sabiendo que no podía dejar sus sentimientos por Micah interfirieran en su trabajo. Solo tendría que mantener la distancia con él. Fue al dormitorio y comenzó a quitarse la ropa. Lo primero que haría sería establecer unas reglas básicas entre ambos. Si él consideraba la situación como una oportunidad dorada para volver a tenerla en su cama, vería el triste error que había cometido. No era la clase de mujer que olvidara con facilidad. Tal como le había dicho esa misma noche, no había nada más que tuviera que decirse acerca de lo sucedido entre ambos hacía 2 años. Era algo que se había terminado. Pero como tuviera que tomar en consideración el beso, cerca de él tendría que mantener la guardia a todas horas. Porque la relación podía haberse acabado, pero la atracción entre los dos seguía viva y coleando. Micah vio el fuego en los ojos de Kalina, a 3 metros de distancia, mientras se dirigía a él con la espalda rígida y el mentón alzado. Se metió una mano en el bolsillo de los vaqueros y le alegró que fuera domingo y hubiera poca gente. Daba la impresión de que iban a volver a chocar. La observó. Iba vestida para viajar, con el cabello recogido en una coleta y calzado con unos zapatos cómodos. Se la veía bien con los vaqueros, la camiseta y la cazadora ligera, pero siempre estaba mejor que cualquier mujer que conociera, con o sin ropa. Siguió mirándola al tiempo que recordaba su cuerpo extendido debajo de él cuando le había hecho el amor. Incluso en ese momento podía recordar la sensación de pasar los dedos por su esencia femenina mientras la besaba con un grado de pasión que había desconocido que poseía hasta que apareció ella. Sacó la mano de los bolsillos. Lo último que necesitaba era que Kalina notara su estado de excitación, de modo que giró y entró en el despacho privado que usaba siempre que estaba en Washington por asuntos de negocios. Además, el mejor lugar para conducir ese encuentro era detrás de la puerta cerrada. Cuando ella prácticamente cerró de un portazo, él ya se hallaba detrás del escritorio. A pesar de lo que anhelaba ir a su lado y besarla y convencerla de lo mucho que se equivocaba con él, el sentido común le dictó que no se moviera. Pretendía hacer lo que no había hecho hacía 2 años, darle la oportunidad de llegar a conocerlo. Estaba convencido de que si lo hubiera conocido, no se habría precipitado en creer lo peor en él. Doctora Daniels, tengo entendido que está lista para volar a Bahada. ¿Y quieres que crea que no has tenido nada que ver con esas órdenes, Micah? Entrecerró los ojos. Él cruzó los brazos y la miró a lo lejos y a los ojos. En este punto, Kalina, puedes creer lo que te apetezca. Que yo lo niegue carece de importancia, ya que de todos modos no me creerías. ¿Y por qué debería hacerlo?, espetó. Porque no tengo motivo para mentir, repuso con sencillez. ¿Se te ha llegado a pasar por la cabeza que podría estar diciendo la verdad? Por las dudas que lo necesites oír de mí, igual que no tuve nada que ver con el plan de tu padre de mantenerte lejos de Beijing. Tus órdenes para ir a Bagdad no han sido idea mía. Aunque me encanta el cambio, eres una buena especialista y no se me ocurre nadie que pueda querer más en mi equipo.
Tratamos con un virus sospechoso. Ya han muerto 5 personas y el gobierno sospecha que podrían ser parte de algo que hay en cortar de raíz lo antes posible. Sin embargo, no sabremos con qué tratamos hasta que lleguemos allí. Observó cómo toda su actitud cambió con la información que acababa de darle. Sin importar lo demás, era una profesional y, como él mismo acababa de afirmar, era buena en lo que hacía. ¿Cuál es el punto de entrada?, preguntó, acercándose hasta el escritorio. Hasta ahora, solo mediante la ingestión. Se sospecha que se ha puesto algo en el suministro de agua. De ser cierto, dependerá de nosotros averiguar qué es. Ella asintió. La posición del gobierno era que si el enemigo había desarrollado alguna especie de producto químico mortífero, entonces los Estados Unidos necesitaban conocer de qué se trataba. Era importante para determinar desde el principio a qué se enfrentaban y cómo podían proteger al personal militar estadounidense. ¿Y cómo se detectó, Mika?, preguntó con serenidad. Él se sentó en la mesa, no lejos de donde se erigía ella, Kalina. Se encontró a 5 adultos sanos de más de 50 años muertos en la misma semana sin ningún signo obvio de haber sufrido algún tipo de traumatismo, respondió. Sin embargo, sus lenguas se habían hinchado al doble del tamaño normal. Aparte de eso, no había nada más, ni siquiera pruebas de alguna sustancia ajena en su corriente sanguínea. Vio la expresión en los ojos de ella. La mayoría de los grupos terroristas experimentaba en un pequeño número de personas antes de soltar un ataque masivo, para cerciorarse de que su arma de guerra química era eficaz. Era demasiado prematuro presuponer a lo que podía estar enfrentándose, pero al investigador que ya los esperaba allí había planteado las sospechas que albergaba. Antes del 11 de septiembre, las armas químicas eran consideradas las bombas atómicas de los pobres. Sin embargo, debido a la capacidad que tenían de llegar a millones de personas de formas muy distintas, esas armas habían pasado a considerarse las peores y más eficaces de todas las formas de guerra. ¿Has estado alguna vez en Bagdad?, le preguntó ella. Sí, hace varios años, justo después de que se produjeran las primeras elecciones democráticas. Fue mi primera misión después de salir de la universidad y entrar a trabajar para el gobierno federal. Nos enviaron en una misión de paz cuando enfrentamos miembros de la Casa Real. Algunos sospecharon juego sucio. Sin embargo, no tardamos en determinar que no había sido nada tan grave, sino un saco contaminado de trigo que jamás debió usarse. La expresión en sus ojos le indicó que se sentía intrigada. Siempre había sido así con ella. Formularía un montón de preguntas para apagar esa gran curiosidad que poseía. Creía que había vivido una vida aventurera, como epidemiólogo, cuando gracias a su padre siempre la habían mantenido en un papel secundario. En cierto sentido, la sorprendía que fuera a Bagdad. O el padre finalmente había aprendido la lección o se había vuelto descuidado acerca del paradero de su hija. Se puso de pie y decidió cambiar de tema. Creo que necesitamos hablar acerca de lo sucedido anoche, dijo mirándola a los ojos. Vio que volvía a situarse a la defensiva. No lo necesitamos. Sí, Kalina, saldremos en una misión juntos y creo que va a ser importante que nos sintamos cómodos el uno con el otro
y dejemos a un lado nuestras diferencias personales. Yo seré el primero en reconocer que he cometido muchos errores en lo que a ti respecta y lamento haberlos cometido. Ahora piensa lo peor de mí y nada que yo pudiera decir o hacer cambiará eso. Hizo una pausa y supo que debía elegir sus palabras con sumo cuidado. No tienes que preocuparte porque mezcle el placer con el trabajo, ya que me niego a involucrarme con una mujer que no confía en mí, así que entre nosotros jamás podrá volver a haber algo. Ya lo había dicho, probó la mentira en su lengua, pero supo que los motivos para expresarla estaban justificados. No tenía intención de renunciar a ella, jamás, pero debía aprender a confiar en él y haría lo que fuera necesario para que eso sucediera. Aunque ella intentó ocultar su reacción, Mika vio cómo la declaración le había sacudido. Una parte de él aún quería creer que en lo más hondo Kalina aún sentía algo por él. Ella alzó el mentón, gesto obstinado. Bien, me alegra que nos hayamos quitado eso de encima y que nos entendamos. Él miró la hora. El avión sale en unas pocas horas. Te ofrecería llevarte al aeropuerto, pero a mí también me lleva otra persona. Lo miró con la cabeza ladeada. No pasa nada. He reservado un coche de alquiler. Se pasó el bolso al hombro. He de irme. Saldré contigo, dijo, caminando a su lado. No tenía problema ofreciéndose a llevarla si lo necesitaba, pero no había querido parecer demasiado ansioso por estar en su compañía. Consideramos que va a ser un vuelo de 12 horas. Te aconsejo que comas bien antes de despegar. La comida que nos servirá en el avión no será la mejor. Ella rió entre dientes y ese sonido le provocó algo. Le agradó estar caminando a su lado. No pienses que no sé cómo es la comida de los aviones militares. Voy a pasar a comprar un sándwich en Popeyes, indicó. Supo que lamentó mencionar el restaurante al ver cómo se ruborizaba, al igual que él. Seguro que estaba recordando la última vez que había ido juntos. Había sido su primera noche en los Estados Unidos de vuelta de Australia. Quizás no recordara lo que había comido aquella noche, pero sí todo lo que había hecho después de la habitación del hotel. Pida lo que pidas, come suficiente por los dos, dijo, rompiendo el silencio. Lo haré, lo miró. Ya se hallaban en el exterior, de pie en los escalones superiores de los centros de control de enfermedades. Bueno, supongo que nos veremos en el avión. Cuídate hasta la noche, Cal. Entonces, sin mirar atrás, se dirigió hacia el coche, que en ese mismo instante se detuvo junto al bordillo. Sonrió, pensando que la sincronización era perfecta al ver quién lo conducía. Su primo, el senador Reggie Westmoreland. Lo había llamado aquella mañana para invitarlo a almorzar. Reggie, su esposa Olivia y sus mellizos de 1 año vivían en Washington durante gran parte del año. Era Olivia y no Reggie quien había ido a recogerlo para llevarlo a la casa que tenía en Georgetown. Era una mujer hermosa y podía imaginar los pensamientos que bullían en la mente de Kalina. Esta observó a Mika bajar los escalones en dirección al coche que lo esperaba. Hacía ejercicio de forma habitual y se notaba en sus espaldas anchas y en las piernas musculosas que los vaqueros
resaltaban. No importaba desde qué ángulo se lo mirara, uno era tan bueno como el otro. Y se preguntó por qué habían tenido que llamarla Carl. Era el apodo que le había puesto durante la relación que mantuvieron. Nadie más le llamaba de esa manera. Su padre detestaba los apodos y siempre se dirigía a ella por su primer y segundo nombres. Para él era Kalina Marie. Intentó no mostrar ninguna emoción al ver a una mujer bajar del coche con una sonrisa luminosa mientras avanzaba hacia Mika. Este la abrazó con efusividad y calidez, como si también se sintiera feliz con el encuentro. No es de extrañar que te descarte con tanta rapidez, pensó con un disgusto esperado, odiando el hecho de que al verlo con esa mujer le molestara. ¿Qué esperabas? Han pasado 2 años. Que tú no tuvieras una relación seria desde entonces no significa que él hiciera lo mismo. Además, fuiste tú quien cortó, quien lo acusó de estar aliado con tu padre. Movió la cabeza mientras el coche arrancaba, porque intentaba revisar el pasado, sin importar la vehemencia de Mika al afirmar otra cosa. Ella creía a su padre. Sí, era controlador, pero lo quería. No tenía motivo para mentirle. Entonces, ¿por qué le importaba tanto la presencia de esa mujer extremadamente hermosa? Apretando el bolsillo en la mano, bajó los escalones hacia el aparcamiento. Se dijo que necesitaba controlar todos los sentidos mientras tratara con Mika. Lamento imponer mi presencia, pero creo que este es el único asiento libre que quedaba en el avión, dijo Mika, al sentarse junto a Kalina. Ella lo miró de forma extraña antes de observar alrededor, como si quisiera cerciorarse de que decía la verdad. Él sonrió mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. Tenías que dejar de hacer eso, ¿lo sabías? ¿Qué? Enarcó una ceja. Comportarte como si cada palabra que saliera de mi boca fuera mentira. Bueno, una vez que cuentas una mentira, la gente tiene la tendencia de dejar de creerte en el futuro. Algo así como el niño que gritó "lobo". Cerró los ojos como si diera por finalizada la conversación. Pero en los planes de él no figuraba eso. ¿Qué pasará cuando descubras que te has equivocado conmigo? Señores, en la cordialidad que nos embarga y tomando en consideración el alto grado altruista de cada uno de ustedes, considero propicio notificarles el derecho que tienen en suscribirse en este canal, el de proporcionarle un me gusta y al igual el de compartir con sus contactos y sus amigos, para que nosotros, los que hablemos, sigamos nutriéndonos, charlando en el mismo. Espero el apoyo de los que me escuchan. Gracias. Amigos, amigas, esperando haya sido del agrado de todos este coloquio que hemos tenido y la alegría de haber compartido tiempo, energía y conocimientos para ustedes, debo despedirme ahora. No obstante y debido a la grata experiencia con ustedes, tendré la oportunidad de volvernos a reunirnos para que hablemos.